Me llamo Gustavo Cereseski, soy analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, escribo, tengo grupos de estudio, de supervisión y desarrollo mi práctica en Buenos Aires. La sexualidad es muchísimo más discursiva que orgánica. El cuerpo ha pasado a ser un arma política. La heteronorma es un prejuicio. Y me empecé a interesar en esto de la diversidad sexual a partir de la clínica. Los analistas recibimos pacientes que hablan de su sexualidad, es uno de los temas que traen. Y entonces, me empecé a encontrar no solamente con homosexuales y lesbianas, sino con todo tipo de diversidad. Entonces, eso empezó a interrogarme y fundamentalmente empezó a interrogar algunos prejuicios teóricos que yo encontraba en el psicoanálisis. Hay dos prejuicios, uno ya caduco, pero otro que es vigente, lamentablemente, en muchos analistas. El primero, el caduco, es que el homosexual era un perverso. Ya hoy no pensamos eso, de ninguna manera. Pero hay otro que aún sigue vigente en muchos analistas y es que el transexual es un psicótico. Entonces me empecé a encontrar justamente con transexuales que no eran psicóticos. Y entonces eso me llamó la atención, que, cómo alguien que es una persona común y corriente decide hacer ese pasaje al otro sexo y cambiar de modalidad de goce de manera radical. Y me encontré con que en el psicoanálisis hay muy poco escrito sobre esto. Está, este famoso libro de Catherine Billiot, Ex-Sexo, que en su 80% ya no es vigente. Para mi forma de leerlo. Estamos en un momento donde estamos en la cresta de la ola de un cambio radical. Entonces somos protagonistas de una revolución que se llama diversidad sexual o perspectiva de género. Las políticas de género están a la orden del día. Y los analistas tenemos que escuchar esto e intentar decir algo también desde nuestro saber de lo que podemos pensar acerca de esto. Entonces la primera cuestión es plantearnos, ¿qué es ser un hombre, qué es ser una mujer? Desde el punto de vista psíquico, no hay absolutamente nada que a nivel del inconsciente determine qué es un hombre o qué es una mujer. Ni siquiera la relación sexual o el acto sexual entre dos personas ubica una identidad sexual para cada uno de los parteners. Los teóricos actuales, sobre todo queer, que es la teoría más amplia de la sexualidad que en este momento circula en el mundo, plantea junto con Judith Butler que la identidad sexual es performativa, es decir, es un constructo social. Los psicoanalistas lo reducimos al mínimo lazo que es el complejo de Edipo y el complejo de castración, pero que excede mucho la cuestión de la estructura de parentesco. En este momento estamos como en 1920, cuando se produjo la revolución de la física newtoniana y apareció la física cuántica. Estamos en ese mismo momento en donde pasamos de los relojes a las nubes. Es decir, los relojes como paradigma de lo determinista, de lo que es fijo, de lo que tiene un sentido concreto.
y en cambio las nubes como algo que es fluido, que tiene más que ver con el concepto de enjambre. Entonces, creo que tenemos que pensar de esa manera ahora, de que la sexualidad está en ese estado, en este momento, de enjambre y de fluidez. Y entonces los conceptos binarios de hombre y mujer ya no tienen la vigencia que tenían antes. Esto sin duda es inquietante, ¿no? Produce mucha inquietud, sobre todo los que necesitan tener como una identificación sexual muy definida, los puede angustiar. Y entonces ahí tenemos un problema que es un problema generacional. Recibimos en el consultorio a adolescentes que vienen con sus padres. Los padres angustiados por esto que plantea su hijo o su hija de que quiere cambiar de género. Y ahí tenemos como dos grandes tipos de abordaje de los padres. Uno que apunta a reprimir eso, ¿no? A censurar, a reprimir, a que pongamos en caja a ese niño, a ese muchacho, a esa muchacha, para que tenga la sexualidad correspondiente a su genitalidad. La corriente que en este momento, va en contra de la represión de la sexualidad en ese sentido, lo que plantea como cuestión fuerte en relación a eso es que si se reprime a un niño o un adolescente que decide cambiar de sexo, entonces lo que se produce es un aumento drástico de los suicidios. Entonces tenemos a esos padres que, plantean como una idea represiva, y tenemos otros que todo lo contrario, ¿no? Que son progresistas, que acompañan a sus hijos en este cambio, que lo aceptan abiertamente. Lo que escuchamos en el consultorio es otra cuestión, que aceptar demasiado abiertamente y promover lo que se llama las técnicas de género rápidamente en niños o en adolescentes producen un salteo de etapas y de lo que los analistas llamamos el tiempo de comprender. Entonces, cuando esos padres, por ejemplo, progresistas, que dicen, bueno, venimos a acompañar a nuestro hijo a su cambio de género, después cuando nos quedamos solos con el adolescente, nos empieza a confesar otra cosa, y es que en realidad está confundido, que en realidad está angustiado, que en realidad está explorando su sexualidad, que no tiene el prejuicio de si es hombre, si es mujer, si parece hombre, si parece mujer, si tiene pene, si tiene vagina, si tiene senos, que no le pasa por ahí, pero que está explorando, está en un momento de buscar, de entender su sexualidad, y a lo mejor es la presión social, digamos, del imaginario social que empuja a estos adolescentes a identificarse rápidamente y con el binarismo, u hombre o mujer. Los padres también son parte de ese otro social que presiona y que puentea ese tiempo de comprender. Entonces tenemos dos problemas, digamos. Uno es que si se reprime, entonces eso es fatal, digamos, porque no logramos nada con eso, no se logra nada. Eso es absolutamente ridículo y absurdo. Pretender modificar la sexualidad de un sujeto. Pero por otro lado, si nos pasamos al lado contrario y promovemos de manera directa ese cambio de género con el auge de las técnicas de género, la hormonización, la cirugía, entonces corremos el riesgo inverso y opuesto, que es lanzar al niño o al adolescente a una sexualidad que no termina de elegir, que está en proceso, que está en momento de elaboración. Entonces lo que hacemos es acompañar a ese paciente en la búsqueda de su identidad
y en la aceptación de su cuerpo, ¿no? Hay dos referencias que se pueden tomar interesantes, dos documentales. Una es Sexo Sentido y otra es Guerrilleres. Vamos a nombrarlo así porque es guerrilleros, guerrilleras. En vez de la O y la A es una arroba. Entonces, como es impronunciable, digo guerrilleres. Ambos son de la televisión española. Son muy interesantes para abordar esta cuestión, para empezar a introducirse en esta cuestión. En el documental de Sexo Sentido está claramente ubicado en relación a promover las tecnologías de género, anunciando que si no se produce esto, entonces aumentan drásticamente los suicidios. Del lado de Guerrilleres es un colectivo social que cada vez está teniendo más auge en el mundo, que consiste en sujetos que pueden incorporar una identidad de género y una expresión de género masculina o femenina, pero conservando su cuerpo, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, un muchacho grandote con campera de cuero, con piercings, tatuajes, barba, diciendo estoy orgulloso de mi vagina. O una muchacha bonita, delicada, que nos explica que no piensa deshacerse de su pene, ¿no? Entonces, que pueden vivir su sexualidad con la fisiología que lo real les dio, ¿no? Que los genes, los cromosomas les dio, y con los órganos sanos, aptos para el goce sexual, sin pretender intervenir sobre ellos, sino en todo caso sobre su identidad de género, su aspecto. Como analista estoy más de ese lado, ¿no? Sin quitar que también tenemos pacientes que deciden el cambio de género, someterse a la hormonización y a la cirugía, y bueno, y que tienen buenos resultados también, porque en esto, como en todo lo que tiene que ver con la clínica psicoanalítica, por suerte no existe la universalización y el saber absoluto, sino que es lo artesanal del caso por caso. Nosotros escuchamos a cada paciente con su historia, con su modalidad de goce, porque hay tantas modalidades de goce y tantas sexualidades como sujetos. Desde el punto de vista psicoanalítico, la lectura que hago es como hay una especie de inversión del orden de los registros, como lo llamamos nosotros. Si hasta este momento el orden era real, simbólico e imaginario, ahora es imaginario, simbólico, real. Es decir, hasta el siglo pasado un bebé nacía con pito, y entonces la partera decía es un varón, y entonces había que comprarle escarpines azules, celestes, y pintarle la habitación de celeste, y regalarle muñecos y pelota de fútbol, y venía el tío con la camiseta de fútbol. Eso es de lo real a lo simbólico, a lo imaginario. Es decir, que lo real de los genitales determina, ¿no? La identidad de género y por lo tanto la orientación sexual. Y en lo imaginario la expresión de género y el género, ¿no? Estaban determinados por eso real. Ahora asistimos a una subversión de este orden. Entonces, es lo imaginario lo que determina lo simbólico y lo que pretende determinar lo real. Entonces, alguien que se siente mujer, aunque tenga pene, se identifica como mujer, adopta el género de mujer, la orientación sexual es siempre variable, pero digamos, se llega hasta el punto de intentar modificar lo real del cuerpo, ¿sí? Los órganos genitales, empezando con la hormonización y siguiendo con la cirugía. Hay un artículo interesante de una periodista que escribió en el New York Times que habla de su decisión de cambiar de género. Es un hombre que decide, es un transexual femenino. A los transexuales se los nombra por el género al que llegan, no del que parten.
Entonces un transexual femenino es un hombre que se transforma en una mujer. Y ella plantea algo muy interesante, y es que escucha que la mayoría de las personas que deciden una reasignación sexual están pensando, por ejemplo, que el pene es la fuente de sus problemas y que cuando se haga una vaginoplastia se les va a resolver los problemas y van a gozar como corresponde. Y ella plantea que están totalmente equivocados, porque producir una cirugía de reasignación sexual es aumentar los problemas. Y en todo caso ella dice, yo quiero eso, yo acepto eso, sé que eso va a ser convivir con una herida el resto de mi vida, es decir, con algo que mi cuerpo va a interpretar como una herida, que va a haber que cuidar el resto de mi vida, pero bueno, acepto eso, pero bajo ningún concepto pienso que voy a ser más feliz. Me parece que es un buen punto de partida, porque si se piensa que con una cirugía se va a obtener una solución o se va a obtener mayor goce, estamos en problemas, porque podría suceder eso por añadidura, pero buscarlo de manera directa podría ser un gran error, ¿sí? En algunas personas puede ser exitosa porque la sexualidad es muchísimo más discursiva que orgánica. Y entonces, que una vagina, por ejemplo, que tiene en sí misma, digamos, anatómicamente, normalmente tiene muy pocas inervaciones nerviosas. Es la vulva la que está inervada sensitivamente, pero la vagina no. Esto quiere decir que hay algo ahí que se histeriza tanto de la vagina como de un pene. El cuerpo ha pasado a ser un arma política. Un arma política. Y entonces hay que considerar esa dimensión política de los cuerpos, ¿no? Porque, digamos, la cuestión de la estructura social está armada para hombres y mujeres de manera absolutamente binaria, separada y diferenciada. Eso es lo que está en cuestión en este momento, y es interesante que se cuestione eso, porque es algo que interroga a una cantidad de saberes que van a tener que reformular, entre ellos el psicoanálisis también. Se acusa el psicoanálisis de ser falocéntrico. Y bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que las teorías sexuales infantiles son falocéntricas. Ese es el tema. Entonces, cuando Lacan toma el falo para ubicar el complejo de castración, lo hace tomándolo de las teorías sexuales infantiles. Entonces, si para todo ser hablante se trata de la inscripción fálica, es porque ya están las teorías sexuales infantiles. Lo que sucede es que hay que escuchar que Lacan toma al falo para ir más allá del falo. Entonces, también se puede pensar que Lacan es feminista en ese sentido, porque plantea justamente el no todo es falo, en el sentido también que no todo, ¿no? Que hay un más allá del significante, aunque siempre sea dentro de un discurso, ¿no? Entonces esa posibilidad del no todo, es decir, no un goce único, un sentido único, sino la diversidad, justamente es lo que nos abre a hombres y mujeres a disfrutar de la sexualidad sin tener que encasillarnos en un determinado género que termina siendo un prejuicio social. La heteronorma es un prejuicio, ¿no? Es tan prejuiciosa la heteronorma como la homonorma, no sé cómo, ¿no? Pero bueno, estamos en este momento donde todo esto está en pañales y está en enjambre, está en estado fluido de enjambre.